Era una noche helada de otoño, y las sombras de los árboles se movían como dedos fantasmas, arrastradas por el viento helado. Santiago, una pequeña ciudad rodeada de montañas, nunca había sido tan silenciosa. La gente susurraba sobre el tejón, una criatura de pesadilla que emergía del bosque cada otoño para reclamar vidas. Nadie había visto al tejón en décadas, pero todos sabían que regresaba cada vez que el viento susurraba entre las hojas. Esa noche, el grito desgarrador de un hombre rompió el silencio, seguido de pasos pesados que se arrastraban por las calles desiertas. Elena, con la piel helada y el corazón latiendo con fuerza, sabía que algo había cambiado. No estaba soñando, no era una leyenda más. El tejón había vuelto, y no estaba solo. La casa de Elena estaba sumida en un silencio inquietante. El crujir de las vigas, el roce de las cortinas al compás del viento, eran los únicos sonidos que quebraban la quietud. La pequeña ciudad de Santiago, rodeada por montañas densas y frondosos bosques, se encontraba aislada del mundo exterior. En esta época del año, la niebla cubría las calles como un manto espeso, y el aire, cargado de humedad, era pesado, casi opresivo. Era el otoño, esa estación que siempre traía consigo algo más que el cambio de hojas. Para la gente del pueblo, era la temporada del tejón. El tejón no era solo una criatura, era una leyenda viva. Se decía que era un espíritu vengativo, un ser monstruoso que emergía de los bosques al llegar el otoño para cobrar las almas de aquellos que se cruzaran en su camino. Algunos aseguraban que su presencia podía sentirse en el aire antes de verlo, como una presión sobre el pecho, un susurro en los árboles, una sombra que se movía a lo lejos. Pero nadie sabía con certeza qué era el tejón. Nadie lo había visto realmente. Solo se sabía que había regresado una vez más, como cada temporada, para sembrar el terror en la pequeña comunidad. Elena, que había crecido escuchando las historias de su abuela sobre esa criatura, siempre las había considerado como meros relatos para asustar a los niños. Pero esa noche, algo la hacía dudar. La sensación de inquietud en su pecho no era algo nuevo para ella. La había sentido muchas veces antes. Sin embargo, esa noche era diferente. La casa, aunque acogedora, parecía más fría de lo habitual. Cada rincón, cada sombra que caía sobre el mobiliario antiguo, parecía esconder algo. Elena caminaba por el pasillo, tratando de ignorar el peso de la ansiedad que se apoderaba de ella. La luz de la lámpara parpadeó, y en el reflejo del espejo del corredor, creyó ver una figura que desapareció en un parpadeo. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, se apresuró a encender la luz del comedor, buscando algo que le diera sentido a lo que sentía. Pero el lugar estaba vacío, solo con el eco de sus propios pasos resonando en las paredes. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se convirtió en lo único real en ese momento. Cuando miró por la ventana, la niebla parecía más densa, como si algo estuviera esperando dentro de ella. El murmullo de la leyenda se hacía presente en su mente. El tejón no solo cazaba a aquellos que se atrevían a cruzar su camino. La historia decía que la criatura estaba conectada con algo mucho más oscuro, algo que llevaba generaciones esperando ser despertado. Y mientras pensaba en ello, una sensación de terror la envolvió por completo. La presión en el aire aumentó, como si el tejón estuviera más cerca de lo que jamás imaginó. Fue entonces cuando la vio, no en la distancia, sino reflejada en el espejo del pasillo, como una sombra al acecho, como un suspiro de la oscuridad. Elena retrocedió, el corazón latiendo con fuerza. Su mente no podía procesarlo. Esa sombra no era una ilusión, estaba allí, con ella, observándola. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué relación tenía esta criatura con su propia familia? Un grito lejano la sacó de su trance, y en ese momento, Elena comprendió que todo lo que creía saber sobre su familia, sobre la leyenda del tejón, estaba a punto de cambiar para siempre. Elena se despertó en medio de la noche, envuelta en sudor frío. El sonido de sus respiraciones agitadas era lo único que rompía el silencio absoluto de la casa. Miró hacia el reloj y vio que apenas habían pasado unos minutos desde que se había dormido.
Se incorporó lentamente, aún con el peso de la pesadilla presionando su pecho. Los árboles, esos viejos gigantes que rodeaban la casa, se mecían con el viento, pero algo parecía extraño en el aire. El viento había aumentado, pero no era solo el sonido de las ramas, sino algo más profundo, como un susurro lejano que parecía llamarla. Se levantó de la cama, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Intentó concentrarse, pero sus manos temblaban mientras tocaban las paredes frías del pasillo. Cada rincón parecía más oscuro de lo normal, y la sensación de ser observada crecía cada vez más. Se acercó a la ventana, buscando algún indicio de lo que podría estar causando esa sensación de inquietud, pero lo único que vio fue la espesa niebla cubriendo el jardín. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba débilmente el paisaje desolado. De repente, escuchó algo que la hizo congelarse. Un crujido, como si alguien caminara sobre las hojas secas en el jardín. No estaba segura de si había sido real, pero la sensación de que algo no estaba bien la invadió. Respiró hondo, intentando calmarse, pero el ruido volvió, más fuerte, como si algo estuviera acercándose a la casa. Instintivamente, se giró hacia la puerta del salón, que estaba entreabierta. La luz de la lámpara parpadeó de nuevo y una sombra fugaz pasó por el umbral. No era su reflejo, ni la sombra de algún objeto. Era algo más, algo que se movía por su propia voluntad. Decidió salir a investigar, aunque cada paso parecía más difícil que el anterior. Se dirigió hacia la entrada principal, donde el suelo crujía bajo sus pies. Abrió lentamente la puerta, y el viento helado la golpeó en la cara, haciendo que se encogiera. Pero lo que vio la dejó paralizada. Allí, en la esquina del jardín, entre la niebla, pudo distinguir una figura alta, delgada y cubierta de sombras. La criatura se movía lentamente, arrastrando los pies como si estuviera herida, pero su postura estaba llena de una extraña gracia, algo antinatural. Elena retrocedió, su corazón latía desbocado, y en su mente no había espacio para el razonamiento. ¿Era el tejón? ¿La criatura que había escuchado de niña en los relatos de su abuela? Pero no podía ser real, ¿verdad? No podía ser... La figura comenzó a acercarse a la casa, y sus ojos brillaron en la oscuridad, reflejando una luz roja e inquietante. Cada paso que daba, el suelo parecía temblar bajo sus pies. Elena no podía moverse, como si algo la hubiera atrapado en el lugar. De repente, la figura se detuvo frente a la ventana de la sala. Aunque la distancia entre ellos era considerable, Elena sintió como si la criatura estuviera mirándola directamente a los ojos. Un escalofrío recorrió su espalda, y de pronto, la imagen se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El miedo se apoderó de ella, pero también la curiosidad. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? Desesperada, corrió hacia la cocina, buscando algo que le diera algo de control sobre la situación. Tomó un cuchillo de la gaveta, pero sabía que no podía hacer nada. Solo el pensamiento de que estaba frente al tejón la hacía sentir pequeña, indefensa. La historia de su familia, de su linaje, parecía estar volviendo a la vida, pero no entendía por qué ni cómo. El reloj de la sala sonó a las 3 de la mañana, y en ese preciso momento escuchó pasos dentro de la casa. No podía ser. Nadie más estaba allí. El sonido de los pasos la obligó a moverse, a correr, a esconderse. Su mente no podía procesarlo. Sin embargo, sabía que algo la seguía y no podía escapar. Corrió hacia el ático, con la esperanza de que el silencio y la oscuridad pudieran ofrecerle algo de consuelo. Pero no fue así. Al abrir la puerta del ático, un fuerte olor a humedad y polvo la envolvió. Allí, en el rincón más oscuro, algo brillaba débilmente. Se acercó cautelosa, y cuando encendió la linterna, vio lo que la había atraído: una vieja caja de madera. La tocó con cuidado, pero algo la detuvo. La caja tenía inscripciones antiguas, grabadas en un idioma que no reconocía. Era un símbolo, uno que se le hacía familiar, pero no podía recordar de dónde. Su abuela había mencionado algo sobre ello antes, pero nunca le había prestado atención. La caja se abrió con un crujido bajo, y dentro encontró un viejo pergamino.
El miedo la invadió mientras desdoblaba el papel, leyendo las palabras escritas con tinta descolorida. Decía: el pacto será cumplido. La sangre de la familia debe ser sacrificada al tejón para sellar la paz, y la maldición nunca será quebrada. Elena no entendía lo que leía, pero una sensación de terror absoluto la envolvió. Todo en ella le decía que ya no estaba sola, que lo que había comenzado mucho tiempo atrás, ahora la alcanzaba. El tejón no solo era una leyenda, era su destino. Elena no pudo evitar que sus manos temblaran mientras sostenía el pergamino. Las palabras escritas en tinta descolorida parecían flotar ante sus ojos, como si estuvieran escritas por una mano invisible. El aire en el ático estaba pesado, denso, como si el mismo lugar estuviera respirando. Cada palabra le golpeaba el alma, como un martillo que se estrellaba contra su mente. El pacto será cumplido. La sangre de la familia debe ser sacrificada. Las palabras resonaban en su cabeza y el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Algo más estaba en juego, algo que ella no entendía por completo, pero que podía sentir con cada fibra de su ser. Miró a su alrededor, buscando respuestas en el polvo y las sombras que llenaban el ático. La caja, la inscripción, el pergamino. Todo parecía estar conectado con algo mucho más grande que ella misma. La historia que había escuchado en su infancia, contada por su abuela, parecía no ser solo una leyenda. El tejón no era solo una criatura maldita. Era un símbolo, un elemento de algo mucho más oscuro, y parecía que su familia estaba ligada a él de una manera que no podía comprender. ¿Qué había hecho su familia para ser maldita de esa forma? Decidió que debía investigar más. No podía quedarse con la incertidumbre, con las respuestas incompletas. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un lugar extraño, ajeno, como si hubiera sido invadida por algo desconocido. El silencio del lugar era perturbador, y la sensación de ser observada solo se intensificaba con cada segundo que pasaba. Aferró el pergamino, guardándoselo en el bolsillo, y salió del ático con pasos rápidos. No podía permitir que el miedo la controlara, no aún. Necesitaba saber más. Bajó las escaleras con cautela, evitando hacer ruido. La casa, ahora tan vacía, parecía absorber cada sonido que hacía. Cuando llegó al salón, se detuvo frente al espejo antiguo que había en la pared. Observó su reflejo, pero la sensación de no estar sola la invadió de inmediato. Algo no estaba bien. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y de repente vio cómo la sombra detrás de ella se movía. Se giró rápidamente, pero no había nada allí. El espejo reflejaba una habitación vacía. Sin embargo, su corazón latía desbocado. Estaba segura de que algo la estaba observando, algo invisible, algo que esperaba que ella diera el siguiente paso. En ese momento, el sonido de algo arrastrándose llegó hasta sus oídos. No era el viento. No era el crujir de las maderas viejas de la casa. Era algo más, algo pesado y cercano. Algo que se movía con una precisión escalofriante, como si estuviera consciente de cada movimiento que ella hacía. Se giró hacia la puerta de la cocina, donde la luz parpadeaba intermitentemente. Se acercó con cautela, su mente luchando por encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Cuando entró, se dio cuenta de que la luz de la cocina ya no era la misma. Había algo en el aire, un calor extraño que no correspondía al frío de la noche. Algo se había alterado. La cocina parecía intacta, pero al mirar la mesa, vio algo que la hizo estremecerse. Una figura tallada en madera, un extraño ídolo que nunca había visto antes, estaba sobre la mesa. Era un rostro, pero no humano, algo grotesco, con ojos vacíos y una expresión que parecía burlarse de ella. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía entender qué estaba pasando, pero sabía que todo esto tenía que ver con la criatura, con el tejón y con su familia. La conexión era innegable, pero ¿por qué había aparecido esa figura en su casa? ¿Quién la había colocado allí? ¿Y qué tenía que ver con su destino? De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró bruscamente, pero la cocina estaba vacía. Solo el sonido de su respiración y el crepitar de la madera bajo sus pies llenaban el espacio. Miró una vez más el ídolo tallado, y fue entonces
cuando lo entendió. La criatura, el tejón, no solo cazaba a los que se cruzaban en su camino. El tejón cazaba a aquellos que llevaban en su sangre el peso de un pacto antiguo, un pacto de sacrificio. Y ese sacrificio no solo implicaba vidas humanas. Era algo mucho más profundo. El tejón no había regresado solo para matar. Había regresado para cobrar lo que le correspondía, y Helena, sin saberlo, era parte de todo eso. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero algo en su interior también la impulsaba a seguir adelante. Tenía que descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirla. La puerta de la cocina se cerró con un golpe seco. No la había cerrado ella. Algo estaba allí, observándola, acechando en las sombras. Pero no podía girarse, no podía enfrentarse a lo que fuera que estuviera tras ella. En su lugar, miró una vez más el ídolo tallado, que ahora parecía estar mirándola fijamente, con una expresión de pura maldad. El tiempo parecía haberse detenido. Helena sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse. La criatura, el tejón, estaba cerca. Y con cada segundo que pasaba, el destino de Helena se tejía aún más con el oscuro pasado de su familia. Helena no pudo dejar de pensar en el ídolo tallado que había encontrado en la cocina. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos vacíos mirándola fijamente, como si estuviera acechando cada uno de sus movimientos. No sabía cómo había llegado allí, ni quién lo había colocado, pero sabía que su aparición no era una coincidencia. Algo oscuro, algo antiguo, se había despertado en su casa, y no era algo que pudiera ignorar. El sonido de un crujido interrumpió sus pensamientos y su corazón dio un salto en su pecho. Volvió la mirada hacia la puerta de la cocina, que ahora estaba cerrada con fuerza, como si alguien la hubiera golpeado. El aire en la casa estaba más denso, más pesado, como si todo estuviera siendo consumido por la oscuridad que se había apoderado del lugar. Cada rincón, cada sombra, parecía estar vivo, observándola. Y Helena sabía que no podía huir. No había escapatoria. Decidió investigar más a fondo. Salió al jardín. El viento soplaba con fuerza y la niebla parecía haberse espesado aún más, envolviendo todo en una capa de misterio. La luz de la luna era apenas visible a través de las nubes, pero aún así iluminaba lo suficiente como para que Helena pudiera ver algo moverse entre los árboles. Algo grande, algo que no era humano. Se acercó con cautela, manteniéndose en las sombras, pero a medida que se acercaba al bosque, la presión en el aire se hacía más fuerte, como si el bosque mismo estuviera respirando, aguardando su llegada. La criatura estaba cerca. Helena podía sentirlo. El crujido de las ramas bajo sus pies la hizo detenerse. De repente, algo se movió entre los árboles, y una figura apareció ante ella, de pie en la oscuridad, tan alta que casi se perdía en la sombra de los árboles. La silueta era monstruosa, pero no completamente. No era un animal ni un humano. Era algo intermedio, una figura que se movía lentamente, casi con deliberación, como si estuviera observando sus reacciones. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su aliento se podía escuchar incluso a esa distancia. Helena retrocedió un paso, pero la criatura la había visto, y eso fue todo lo que necesitaba. Un grito bajo, apenas audible, rompió el aire, y la criatura comenzó a moverse hacia ella con una rapidez sorprendente. Helena, en un acto instintivo, corrió hacia la casa, pero la criatura la siguió, su respiración pesada y su sombra alargada avanzando rápidamente. Helena no podía mirar atrás. Sabía que si lo hacía, todo habría terminado. Al llegar a la puerta, la encontró cerrada. Golpeó con fuerza, pero no había nadie dentro para abrirla. El terror la invadió por completo, pero no tenía tiempo para perder. Desesperada, buscó algo que pudiera usar como barricada. Encontró una silla y la empujó contra la puerta, mientras escuchaba el sonido de la criatura acercándose cada vez más. El aire en la casa parecía volverse más espeso, más denso. Cada sonido se amplificaba, cada respiración se sentía como un estruendo. Helena se alejó de la puerta, buscando algo más para protegerse, pero en ese momento
Algo la hizo detenerse. Un susurro, débil al principio, comenzó a llenar la casa. Elena. Su nombre fue pronunciado en un tono bajo, casi inaudible. La voz venía de alguna parte, pero no podía identificar de dónde. Elena, ¿sabes lo que tienes que hacer? La voz la estremeció, pero algo en su interior la hizo resistir. No quería creer que la criatura, el tejón, estaba hablándole directamente. Pero cuando la voz repitió su nombre, con un tono aún más insistente, supo que algo mucho más oscuro y profundo estaba sucediendo. La figura que se encontraba fuera de la casa no era solo una criatura salvaje, era un agente de algo mucho más antiguo, algo relacionado con su familia. «¿Qué quieres de mí?», gritó con la voz temblorosa. «¿Qué soy yo en todo esto?». El silencio que siguió fue más perturbador que cualquier ruido. La puerta comenzó a vibrar bajo el peso de los golpes de la criatura, y Elena supo que no podría contenerla por mucho tiempo. Su mente corría a 1000 por hora, intentando encontrar una forma de escapar, de entender lo que estaba sucediendo. El pergamino, el ídolo, las voces. Todo estaba conectado, pero ¿cómo? De repente la voz habló de nuevo, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de ella. Eres la clave para romper el pacto, pero también eres la última. Solo tú puedes sellar lo que se desató, y solo tú decides qué precio pagarás. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una sensación extraña. No sabía por qué, pero en su interior algo le decía que ella tenía el poder de controlar la situación. Tal vez no podía detener lo que el tejón había comenzado, pero podía intentar cambiar el curso de su destino. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a hacerlo? ¿Podría enfrentar lo que su familia había sellado hacía generaciones? De repente, un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. La criatura estaba entrando. Ya no había tiempo para dudas. Elena miró alrededor, buscando algo que pudiera usar. No podía enfrentarse a la criatura, pero quizás podía encontrar una forma de enfrentarse a la verdad. La única respuesta era avanzar, enfrentarse a la oscuridad y al horror, y descubrir el papel que ella misma tenía en este macabro rompecabezas. Elena respiraba con dificultad. El aire en la casa parecía volverse cada vez más denso. El crujido de la puerta golpeada por la criatura fue como un martillo en su pecho, cada golpe resonando en su mente, cada uno más fuerte, más implacable. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Su mente estaba en un torbellino, tratando de entender lo que había ocurrido. La criatura, el tejón, ya no era solo una leyenda. Ahora estaba frente a ella, en su casa, y parecía que el destino de su familia, de su propia existencia, estaba completamente entrelazado con él. No había escapatoria, no podía seguir corriendo de algo tan antiguo y poderoso. En su interior, una verdad fría comenzaba a formarse, una verdad que le helaba la sangre. La única forma de enfrentar al tejón era enfrentarse a su propia historia, a su pasado. El pacto de sangre, el sacrificio, todo lo que su familia había hecho para sellar esa maldición, estaba a punto de cobrarle el precio. Pero lo que más la aterraba no era la criatura, ni siquiera la sombra que se deslizaba fuera de la casa. Era la certeza de que el tejón no la perseguía por casualidad. El tejón había regresado porque ella era la última pieza del rompecabezas. Elena era la clave para romper la maldición, pero también la última víctima de todo lo que había sido sellado hace generaciones. La criatura no la quería muerta. Quería que ella se enfrentara a lo que su sangre había hecho, a lo que su familia había pactado, y le exigiera un precio. El sonido de la puerta cediendo bajo el peso de los golpes la sacó de sus pensamientos. Sin pensarlo, se lanzó hacia la ventana, intentando abrirla lo más rápido posible. El viento frío de la noche entró de golpe, y la luz de la luna iluminó la escena aterradora que se desplegaba fuera de la casa. En el jardín, la figura del tejón se alzaba con una silueta monstruosa, mucho más grande y más horrible de lo que ella había imaginado. Su cuerpo era delgado, pero sus extremidades eran largas, desproporcionadas,
y su rostro estaba cubierto por una capa de sombras que nunca permitía ver sus ojos por completo. Solo los brillantes destellos de sus ojos rojos se alcanzaban a ver, como dos puntos de fuego en la oscuridad. Elena se quedó paralizada. El miedo la invadió de nuevo. No podía mirar atrás, no podía enfrentarse a lo que venía, pero sabía que tenía que hacerlo. Algo dentro de ella, una fuerza que nunca había experimentado, le decía que debía actuar, que debía enfrentarse a la oscuridad que su propia familia había traído a este mundo. La criatura no la perseguía porque ella fuera la última heredera del pacto, sino porque, en el fondo, sabía que solo ella podía terminar lo que había comenzado. Solo ella podía hacer frente al precio que su familia había acordado hace tantos años. Te enfrentarás a tu destino. Una voz resonó en su mente, como un eco ancestral, una advertencia que provenía de lo más profundo de su ser. Sin embargo, algo dentro de ella no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que no podía enfrentar al Tejón de forma directa. No podía pelear contra una criatura que provenía de las sombras, de una leyenda que nadie había logrado detener. Pero había algo que podía hacer, algo que su familia había hecho antes, algo que había estado esperando todo este tiempo. La respuesta estaba en el pergamino, en las palabras que había leído. La sangre de la familia debe ser sacrificada al Tejón para sellar la paz. Elena cerró los ojos un momento, pensando en las palabras de su abuela, en todo lo que había aprendido sobre su linaje, sobre los pactos secretos de su familia. El sacrificio era necesario, pero no en el sentido en que ella pensaba. No tenía que ser su vida la que fuera ofrecida. No tenía que ser ella quien cayera bajo el peso del sacrificio, sino el sacrificio de una verdad mucho más dolorosa. Había algo más que debía entregarse para que el Tejón pudiera descansar, algo mucho más cercano y más profundo que la simple vida de una persona. Con determinación se levantó, sintiendo la energía de la revelación correr por sus venas. La casa estaba llena de sombras, pero su mente se despejó. Debía actuar rápido. El Tejón había regresado para cobrar lo que su familia le debía, pero ella podía cambiar el curso del destino. No iba a dejar que el pacto se cumpliera. No iba a dejar que su familia fuera consumida por el mismo error que había condenado a sus antepasados. Avanzó hacia el sótano, donde sabía que encontraría lo que necesitaba. Allí, entre viejas reliquias y libros antiguos, estaba la llave de su destino. Abrió la pesada puerta de madera con dificultad y descendió los escalones con cautela. La oscuridad era espesa, pero el aire parecía más limpio, más claro. En una mesa de roble, cubierto con polvo, estaba el antiguo libro de su familia. Era el grimorio, el registro de todos los pactos, todos los secretos que habían sido guardados por generaciones. Con manos temblorosas, abrió el libro y encontró lo que necesitaba. La única forma de detener al Tejón sin caer en el sacrificio mortal. El precio que su familia había pagado en el pasado no era solo de sangre, era un precio de recuerdos, de la verdad olvidada. Elena sabía lo que tenía que hacer, y mientras el viento aullaba afuera, ella comenzó a recitar las palabras del libro, las palabras que sellarían el destino del Tejón y su propia vida. Elena sentía que el aire se volvía más pesado con cada palabra que pronunciaba del grimorio. Las letras parecían vibrar en la oscuridad, como si las palabras estuvieran vivas, como si cada sílaba estuviera tejiendo una conexión entre ella y algo mucho más antiguo y poderoso. El Tejón no era solo una criatura, ni siquiera era solo una leyenda. Era un mal antiguo, un eco de un pacto hecho en la oscuridad, un sacrificio que había marcado a su familia durante generaciones. Cada palabra que recitaba la acercaba más al corazón de la oscuridad, pero también le daba un extraño poder. Sabía que no había marcha atrás, que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero también sabía que era su única oportunidad. La criatura fuera de la casa no se detendría. El Tejón no estaba esperando a que ella se decidiera. Estaba ahí, buscando la sangre, buscando el cumplimiento del pacto, y Elena no podía dejar que eso ocurriera.
La casa comenzó a crujir con una intensidad que la hizo detenerse. Las paredes temblaban, las luces parpadeaban y un viento helado comenzó a soplar desde las grietas del techo. La voz del tejón resonó en su mente, pero ahora no era un susurro lejano. Era una presencia, una sombra que se deslizaba entre las paredes, burlándose de ella, exigiendo que completara el sacrificio. «Sabes lo que tienes que hacer». La voz resonó en su mente. «El pacto debe cumplirse. Tu sangre, tu sacrificio, es lo que sellará todo. No hay forma de escapar». Elena apretó los dientes, luchando contra la voz, contra la sensación de desesperación que la invadía. Sabía que el tejón no la dejaría en paz. Había venido por lo que le correspondía, y su familia había pagado un precio demasiado alto. Pero ella no iba a ser la última, no iba a permitir que esa criatura la reclamara. Se levantó del suelo, el grimorio en sus manos, la luz de las velas iluminando sus ojos con una intensidad feroz. El libro parecía estar brillando con una luz propia, como si los secretos que contenía estuvieran a punto de liberarse. La conexión entre ella y el pacto se sentía más fuerte, más palpable. Ya no había duda. Era la última heredera del sacrificio, pero también la última oportunidad para romper la maldición. El tejón no la estaba esperando para matarla. Quería algo más. Quería que ella tomara el mismo camino que sus antepasados. Quería que la sangre de su familia continuara el ciclo, que el sacrificio fuera renovado. Pero Elena sabía que no podía. No iba a dejar que su linaje siguiera ese camino. No iba a dejar que la oscuridad se tragara su alma. Tomó una profunda bocanada de aire y comenzó a caminar hacia la puerta, el grimorio aún en sus manos. La criatura estaba cerca. No podía verla, pero podía sentirla. El aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado, como si algo lo estuviera absorbiendo. El tejón estaba allí, fuera de la casa, esperándola. Pero no iba a enfrentarla con miedo, iba a enfrentarla con la verdad que había estado guardada en su familia durante tanto tiempo. Cuando salió al jardín, la niebla era aún más espesa, como un manto oscuro que cubría todo. Y allí, en la sombra de los árboles, vio al tejón. La criatura estaba parada, inmóvil, su cuerpo delgado y retorcido, con los ojos brillando como dos brasas rojas en la oscuridad. No era humano, no era animal. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, pero no dio un paso atrás. Estaba lista para enfrentarse a lo que se le venía. No iba a dejar que el pacto se cumpliera. El tejón comenzó a moverse lentamente hacia ella, cada paso resonando en la quietud de la noche. Elena no podía apartar la mirada. Sabía que este era el momento. Sabía que debía enfrentarse a la criatura, pero también a la verdad que su familia había escondido. La criatura abrió su boca, mostrando unos colmillos largos y afilados, y su aliento era frío, como el viento helado que soplaba a su alrededor. Pero Elena no retrocedió. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblorosa pero llena de determinación. «No soy parte de tu maldición. No voy a seguir el camino que mi familia comenzó». El tejón se detuvo, como si comprendiera sus palabras. La criatura la observó durante un largo momento, y entonces, con una rapidez espantosa, se lanzó hacia ella. Elena no pudo hacer nada para evitarlo. La sombra de la criatura la envolvió, pero en ese instante recordó las palabras del grimorio. La sangre debe ser sacrificada para sellar la paz. Sabía lo que tenía que hacer. Cerró los ojos y con una fuerza que nunca había sentido antes, levantó el grimorio por encima de su cabeza, pronunciando las palabras que sellarían el destino del tejón. La criatura se detuvo en seco, como si algo invisible la hubiera detenido. El aire se volvió aún más denso, y las sombras comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran siendo absorbidas por una luz intensa que emanaba de la página del libro. Elena gritó con todas sus fuerzas, y en ese momento, el tejón se desvaneció, como una sombra atrapada por la luz. La criatura ya no estaba allí, y el aire volvió a ser normal, más ligero. La niebla comenzó a disiparse, y el silencio regresó a la casa y al jardín. Elena cayó de rodillas,
agotada, pero sabía que había hecho lo que debía hacer. Había roto la maldición. Había detenido al tejón, pero, al mirar la página del libro, vio algo que la hizo detenerse. Las palabras en el grimorio comenzaban a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Y en ese momento, Elena comprendió que el sacrificio que su familia había hecho no solo había sido para mantener al tejón a raya, también había sido una maldición que les impedía escapar del destino. Ahora, Elena era la última que podía romper el ciclo, y aunque el tejón había desaparecido, el peso del pacto permanecía con ella, más pesado que nunca. Elena se quedó en el jardín, con el aire aún denso de la niebla que comenzaba a disiparse lentamente. Su respiración era pesada, su cuerpo agotado por la tensión de lo que había vivido, pero en su mente, la incertidumbre seguía presente. El tejón, la criatura que había aterrorizado su familia durante generaciones, había desaparecido. No era solo un ser maligno, sino un símbolo de algo mucho más profundo, algo que su sangre había cargado desde tiempos inmemoriales. A pesar de que el tejón se había desvanecido, algo dentro de ella le decía que la historia no había terminado. La maldición de su familia aún no se había roto por completo, y el ciclo de sacrificios que había comenzado con sus antepasados no podría ser detenido tan fácilmente. Aunque el miedo había disminuido, la sensación de que algo oscuro seguía acechando en las sombras la seguía envolviendo. Se levantó lentamente, observando la casa que había conocido toda su vida. Ahora, más que nunca, se sentía ajena a ella, como si hubiera sido testigo de algo que trascendía los límites de la realidad. La luz de la luna, ahora más fuerte, iluminaba las paredes de la casa, que parecían más viejas, más gastadas, como si, al final, la casa misma fuera parte del pacto, parte de la oscuridad que había consumido a su familia. Decidió que debía volver a la casa. No podía quedarse afuera, no podía permitir que el miedo la controlara. La respuesta a todo esto estaba en las entrañas de la casa, en los recuerdos guardados en cada rincón, en cada objeto que había pertenecido a sus antepasados. Tal vez había algo que había pasado por alto, algún detalle crucial que no había entendido hasta ese momento. Quizás la clave para romper el ciclo estaba más cerca de lo que pensaba. Entró de nuevo, con pasos lentos pero firmes. La puerta de la sala estaba cerrada, pero el crujido del suelo bajo sus pies parecía amplificar cada sonido, cada respiración. Al acercarse al pasillo, se dio cuenta de que algo había cambiado. El aire ya no estaba pesado, sino extraño, como si todo estuviera en espera, como si los muros mismos esperaran que ella tomara una decisión. Al llegar al salón, se encontró frente a la mesa en la que había encontrado el grimorio. Algo estaba diferente. El libro ya no estaba sobre la mesa. No había rastro de la criatura ni de las sombras que la habían acechado. Pero lo que sí encontró fue una carta que estaba dirigida a ella. En la parte superior, con tinta vieja y borrosa, estaba su nombre. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Elena, has logrado lo que ninguno de tu familia pudo lograr antes. Has enfrentado al tejón, pero no has roto el ciclo. El pacto no se ha cumplido. La sangre de tu familia no será liberada hasta que enfrentes la verdad de lo que has hecho. La criatura que has enfrentado no es solo un ser, sino el guardián de una maldición ancestral. Y aunque hayas vencido una batalla, la guerra continúa. Eres la última en la línea de sangre que puede liberar a tu familia, pero también eres la última que puede condenarla. El tejón no es el verdadero enemigo. El enemigo es tu propia historia. El corazón de Elena latió con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? ¿La guerra no había terminado? ¿Había algo más que debía hacer? ¿Algo que aún desconocía? La carta parecía estar llena de secretos no revelados, secretos que solo ella podía comprender. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sabía que no estaba sola. La casa la observaba. Los ecos de su familia la rodeaban. El tejón podía haberse ido, pero algo en la casa seguía presente, algo que no quería ser olvidado. La carta le revelaba algo crucial.
El tejón no era solo una criatura, era un símbolo, una manifestación de la maldición que había sido impuesta sobre su linaje, la historia de su familia, los pactos que habían hecho en el pasado, la sangre derramada. Todo formaba una red de horror que no podía ser destruida tan fácilmente. La maldición de su familia no solo estaba vinculada al tejón. Había algo más oscuro y profundo que había estado esperando ser desvelado. Elena entendió que su destino estaba atado a los secretos de su sangre. No era solo la última heredera, sino la última oportunidad de cambiar el curso de lo que había sido sellado hace generaciones. La criatura no solo la perseguía a ella, sino a toda su familia. El ciclo de sacrificios debía ser roto, pero no sin antes enfrentarse a los horrores que habían sido creados por su propia mano. Decidió que debía regresar al lugar donde todo había comenzado, el bosque, el mismo lugar donde había visto al tejón por primera vez. Era el único sitio donde podría encontrar respuestas. No podía quedarse en la casa. No podía quedarse en ese lugar donde todo lo que conocía se desmoronaba. Tenía que enfrentarse a la oscuridad, enfrentarse a lo que su familia había sellado hace siglos. Al salir de la casa, el viento frío la golpeó de nuevo, pero no era tan aterrador como antes. Elena sabía que ya no estaba sola en su lucha. Ahora tenía una comprensión más profunda de lo que estaba ocurriendo, y aunque el miedo aún la acechaba, algo en su interior la impulsaba a avanzar. El tejón no era la única amenaza. La verdadera oscuridad estaba en lo que ella aún no sabía, y estaba dispuesta a descubrirlo. Elena no podía dejar de pensar en las palabras de la carta. El tejón ya no era solo una criatura del bosque, ni solo el guardián de una maldición. Era la manifestación de un pacto antiguo, uno que su familia había sellado con sangre, uno que había marcado cada generación con horror y desesperación. Los sacrificios, los secretos, todo lo que su familia había hecho para mantener el pacto a salvo. Todo había estado preparándola para este momento. Pero ahora sabía algo que no había entendido antes. El tejón no podía ser derrotado por medios físicos. No podía ser enfrentado solo con valentía o fuerza. La criatura no era más que un símbolo, un instrumento de una maldición más profunda. La única forma de detenerlo, la única forma de romper el ciclo, era enfrentarse a la verdad sobre su familia, a la verdad sobre el pacto que habían hecho. Decidió ir al bosque, al lugar donde todo había comenzado. Había algo allí que necesitaba entender, algo que había sido enterrado en las sombras, algo que solo el bosque podría revelar. No podía quedarse más tiempo en la casa. Ya no era un refugio seguro, sino una prisión que la mantenía atrapada entre las sombras de su familia. El aire pesado, el susurro del viento entre los árboles, la sensación de estar observada, todo la empujaba a la misma dirección, hacia el bosque. La noche estaba más oscura de lo habitual, como si el mismo cielo hubiera absorbido toda la luz. La niebla había regresado, más densa que nunca, envolviendo todo a su alrededor. Elena caminó con cautela, cada paso resonando en el silencio absoluto que la rodeaba. Cada árbol, cada rama, parecía tener una historia, un susurro que se mezclaba con el viento, contándole secretos que ella aún no podía comprender. El sonido de pasos crujientes bajo sus pies fue lo único que interrumpió el silencio. Algo no estaba bien. Elena se detuvo, mirando a su alrededor. La sensación de ser observada era más fuerte ahora, como si los árboles mismos la estuvieran mirando. Su respiración se hizo más rápida, y su piel comenzó a sentirse más fría, como si el aire mismo estuviera cargado con una energía oscura. Fue entonces cuando la vio. No era una figura humana, ni un animal, sino algo entre ambos. Un ser delgado, alto, con la piel cubierta por una capa de sombras que lo hacía casi invisible a la luz de la luna. Sus ojos, brillando con un rojo intenso, reflejaban la luz de una manera antinatural, como dos puntos de fuego en la oscuridad. El tejón estaba allí, inmóvil, observándola con una calma aterradora. No estaba solo. A su alrededor, sombras más pequeñas se movían, como si la oscuridad misma la rodeara. Elena no retrocedió.
Sabía que ya no podía huir, que el destino de su familia estaba unido a ella, y solo ella podía cambiarlo. No iba a permitir que la maldición siguiera su curso. Sabía que el sacrificio no era solo físico, que la criatura no era simplemente un ser a derrotar. La lucha no era contra el tejón en sí, sino contra lo que él representaba. El precio que su familia había pagado, el precio que ella también debía enfrentar. «¿Qué quieres de mí?», gritó Elena, su voz resonando con una fuerza que nunca había sentido antes. «¿Por qué nos persigues? ¿Por qué mi familia está atrapada en este ciclo?». El tejón no respondió, pero su figura se movió lentamente, avanzando hacia ella con una calma inquietante. A medida que se acercaba, la presión en el aire aumentaba, como si la misma tierra estuviera temblando bajo sus pies. Elena levantó la cabeza, manteniendo la mirada fija en la criatura, decidida a enfrentarla. No podía permitir que el terror la controlara. Soy la última oportunidad de romper el pacto», murmuró para sí misma. Las palabras de la carta resonaban en su mente, pero ahora entendía su verdadero significado. No era solo una cuestión de sacrificio, sino de tomar control de lo que había sido impuesto a su familia. Tenía el poder de cambiarlo todo, pero solo si estaba dispuesta a enfrentar su propia historia, su propio linaje. El tejón se detuvo a unos metros de ella, y en un gesto tan rápido como aterrador, extendió una de sus largas manos hacia Elena. La oscuridad alrededor de él parecía cobrar vida, como si tratara de absorber todo lo que tocaba. Elena no retrocedió. En su mente, las palabras del grimorio se hicieron claras. La sangre de la familia debe ser sacrificada para sellar la paz. No entendía completamente lo que eso significaba, pero sabía que era la clave. Con una rapidez que sorprendió incluso a ella misma, Elena levantó las manos, concentrando toda su energía en el grimorio que aún sostenía. La criatura la observaba, sus ojos rojos brillando con furia, pero no se movió. Elena comenzó a recitar las palabras del libro, palabras que nunca había entendido completamente, pero que ahora comprendía con cada fibra de su ser. La sangre de su familia no necesitaba ser sacrificada en vano. El tejón no podía reclamarlo todo. La maldición debía terminar, y solo ella podía romperla. La oscuridad que rodeaba a la criatura comenzó a desvanecerse, como si la luz del grimorio estuviera absorbiendo todo el mal que la criatura representaba. El aire se volvió más liviano. El peso que Elena había sentido en su pecho desapareció, y por un momento, todo fue silencio. Pero el tejón no se desplomó. En lugar de eso, su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera siendo arrastrada por la misma oscuridad que lo había creado. Elena no entendió completamente lo que había sucedido, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Lo que había hecho era solo el primer paso para romper el ciclo, para liberar a su familia de lo que había sido sellado hace tanto tiempo. El bosque, antes pesado y oscuro, ahora parecía más tranquilo. Elena respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo se sintió en control. Sabía que el tejón ya no podía regresar, pero también sabía que lo que quedaba por hacer no sería fácil. La maldición podía haberse debilitado, pero la oscuridad aún seguía acechando, y Elena no descansaría hasta ver todo el ciclo roto para siempre. Elena respiraba con dificultad. Aunque había enfrentado al tejón y lo había visto desaparecer en la oscuridad del bosque, sentía que la batalla aún no había terminado. El aire seguía pesado, y la sensación de que algo permanecía acechando la rodeaba. No podía escapar de la presión que sentía en el pecho, como si la maldición aún estuviera viva, esperando ser cumplida. Algo dentro de ella le decía que solo había logrado una pequeña victoria, que el ciclo no se rompería tan fácilmente. La casa, que antes le había ofrecido seguridad, ahora le parecía un lugar extraño, ajeno, como si fuera parte del juego en el que estaba atrapada. Cada rincón parecía ocultar algo, cada sombra parecía moverse con una vida propia. El tejón podía haberse desvanecido, pero había algo más grande, algo más antiguo, que aún la perseguía. La criatura no era solo el símbolo de la maldición, era su guardiana,
su conexión con el pasado oscuro de su familia. Elena caminaba por la casa, buscando respuestas, buscando algún indicio que le permitiera comprender lo que realmente sucedía. El pergamino, el grimorio, las palabras escritas en el libro, todo indicaba que la maldición era más profunda de lo que había imaginado. Lo que su familia había sellado con sangre no podía ser deshecho solo con palabras. Algo más tenía que suceder. Decidió regresar al ático, al lugar donde todo había comenzado. La vieja caja de madera, las inscripciones, el grimorio. Todo estaba vinculado. Todo estaba conectado con lo que había sucedido en el pasado. No podía seguir ignorando lo que había sucedido en su familia. Tenía que descubrir la verdad completa, sin importar lo que eso significara. Subió las escaleras con cautela, sintiendo cómo el peso de la historia la envolvía. Al llegar al ático, se detuvo frente a la vieja mesa de roble, donde había encontrado el grimorio. Todo parecía igual, pero algo en el aire estaba diferente. La atmósfera había cambiado, como si el lugar respirara con un ritmo propio, un ritmo que se aceleraba con cada paso que ella daba. Al acercarse a la mesa, notó que la caja de madera ya no estaba en su lugar. La sensación de inquietud creció en su pecho y su mirada recorrió el ático en busca de cualquier indicio. La caja debía estar allí, en algún rincón, esperando ser abierta. No podía ser solo una coincidencia. Algo había cambiado. Algo que no entendía. De repente, algo la hizo girar. Allí, en el rincón más oscuro del ático, vio una figura. Era un hombre, o lo que parecía ser un hombre, parado en la sombra. Su rostro estaba oscuro, apenas visible, pero su presencia era inconfundible. Elena no pudo evitar que su corazón se acelerara. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se encontraba allí, en la oscuridad de su hogar? La figura no se movió, pero Elena sabía que no podía ignorarlo. Sabía que estaba allí por una razón, que su presencia estaba vinculada a la maldición que había estado persiguiéndola. A medida que el hombre dio un paso hacia ella, las luces de la casa parpadearon brevemente. Un escalofrío recorrió su espalda, y la figura habló. Su voz grave y resonante. «Elena», dijo, su tono bajo y firme, «has hecho lo que ninguno de tu familia se atrevió a hacer. Has enfrentado al tejón, pero no has entendido lo que realmente has hecho. El ciclo no se rompe con la muerte de la criatura. El tejón era solo una parte del pacto, una manifestación de lo que tu familia selló hace siglos. La maldición no desaparece tan fácilmente». Elena retrocedió un paso, la mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía romper la maldición si el tejón no era la única amenaza? «¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz temblorosa pero firme. «¿Quién eres?». El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, avanzó lentamente hacia ella, sus pasos resonando en el silencio de la casa. Finalmente, se detuvo frente a ella, y la luz parpadeante reveló su rostro. Elena lo reconoció al instante, o al menos, algo en él le resultaba familiar. El hombre era mayor, pero sus ojos, sus rasgos, parecían familiares, como si estuviera mirando a un miembro de su propia familia. «Soy un descendiente de aquellos que hicieron el pacto», dijo el hombre, su mirada fija en los ojos de Elena. «El tejón no es la única criatura que protege este secreto. Yo soy el guardián de lo que fue sellado. Y tú, Elena, eres la última en la línea. Tú eres la clave para que el ciclo continúe, o para que todo termine. Todo depende de ti». Elena sintió cómo su cuerpo se tensaba. La última en la línea, la clave. ¿Qué significaba todo esto? Ella no era una guardiana. No era parte de la oscuridad que había perseguido a su familia durante siglos. Pero algo en su interior le decía que debía escuchar, que debía entender lo que ese hombre quería decir. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puedo romper el ciclo? ¿Cómo puedo liberar a mi familia de esta maldición?». El hombre la miró fijamente, y por un momento pareció medir sus palabras. «El sacrificio que tu familia hizo no fue solo físico. Fue un sacrificio de identidad, de verdad. Para romper la maldición, debes enfrentarte a tu propio pasado, a lo que tu familia te ocultó.
Solo así podrás sellar el pacto y liberarte del peso que llevas. Pero recuerda, Elena, el precio no será barato. Nada en esta historia lo ha sido. La figura se desvaneció en la oscuridad del ático y Elena se quedó allí, sola. La sensación de estar atrapada entre dos mundos, entre el pasado y el presente, la abrumaba. Había algo que debía entender, algo que estaba más allá del tejón, más allá de la criatura que había perseguido a su familia. Y ese algo, esa verdad, la estaba esperando. Elena sabía que su destino no solo dependía de lo que había enfrentado, sino de lo que aún le faltaba por descubrir. Con una determinación renovada, se acercó al lugar donde había encontrado el grimorio. Sabía que no podía quedarse con las piezas del rompecabezas sin completar. Tenía que entender lo que su familia había hecho, lo que ella debía hacer para finalmente liberar a su linaje de la oscuridad que lo había consumido. La batalla no había terminado. Estaba lejos de terminar. Elena no podía dejar de pensar en las palabras del hombre en el ático. La clave para romper la maldición estaba en su familia, en la verdad que había sido escondida durante generaciones. Pero lo que no entendía era qué tipo de sacrificio tendría que hacer. La criatura, el tejón, ya no era el verdadero enemigo. El verdadero enemigo era la historia, la maldición que su familia había sellado en el pasado y que ella ahora debía enfrentar. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. No podía seguir huyendo de la oscuridad que había acechado a su familia. La batalla no era solo contra el tejón. La lucha era contra la maldición que había consumido la vida de todos los que habían venido antes de ella. Ahora, ella era la última oportunidad de su familia para romper ese ciclo. No podía ser más una víctima del pacto. Debía ser la que lo destruyera. La carta del grimorio le había dejado claro que el sacrificio no solo era físico. No podía simplemente dar su vida, como lo habían hecho sus antepasados. El sacrificio tenía que ser mucho más profundo. Pero, ¿cómo romper algo tan arraigado en su linaje? ¿Qué podía hacer ella para que el ciclo se detuviera de una vez por todas? El viento había comenzado a soplar con fuerza fuera de la casa, y el sonido de las ramas agitándose llenaba el aire. Elena se levantó con una determinación renovada. Sabía lo que debía hacer. Había llegado el momento de confrontar la verdad, de enfrentarse a su propia historia, a las decisiones que su familia había tomado y a los secretos que había mantenido. Volvió al jardín, donde la niebla aún se cernía sobre el suelo, cubriendo todo como un manto oscuro. La luz de la luna seguía iluminando el paisaje desolado, pero el frío que sentía no era solo del aire. Algo más estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Sabía que el tejón no había desaparecido por completo. El mal no se había ido. Lo que quedaba era un eco, una presencia que se aferraba a la tierra, esperando ser liberada. Avanzó lentamente hacia el bosque, donde todo había comenzado. La criatura había salido de allí, y allí debía ser donde todo terminara. Sabía que no podía enfrentarse al tejón sin entender lo que realmente representaba, lo que realmente era. No era solo una manifestación de la maldición, era la maldición misma, una criatura nacida del pacto, una creación que había sido alimentada por siglos de sufrimiento y sacrificio. Elena no iba a dejar que eso continuara. No iba a ser la próxima víctima. Mientras caminaba, la niebla comenzó a rodearla, como si el bosque la estuviera reclamando. Las sombras entre los árboles parecían moverse a su alrededor, pero esta vez no se detuvo. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si estuviera acercándose al corazón de la oscuridad. El susurro del viento le parecía cada vez más cercano, y la sensación de que algo la observaba se hacía más intensa. De repente, en el centro del bosque, vio algo que la hizo detenerse. Una figura, no tan alta como el tejón, pero igualmente aterradora, se encontraba frente a ella. El ser parecía estar formado de sombras, con una piel grisácea que se desvanecía en la oscuridad. Su rostro, una mezcla grotesca de ojos vacíos y boca torcida, la observaba fijamente. No era el tejón, pero su presencia era igualmente ominosa. «Has llegado tarde»,
dijo la criatura con una voz baja y temblorosa. El pacto ya ha sido sellado. No hay nada que puedas hacer. Elena, aunque aterrada, no retrocedió. Sabía que había llegado al final del camino. El sacrificio que su familia había hecho no solo había dado lugar al tejón, sino también a toda una serie de criaturas y sombras que mantenían viva la maldición. Esa criatura, esa presencia, era parte de lo que su familia había traído al mundo, y ella no podía dejar que siguiera existiendo. «Estoy aquí para ponerle fin a todo esto», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. «No permitiré que la maldición siga afectando a mi familia». La criatura soltó una risa baja, una risa llena de desdén. «¿Crees que puedes romper lo que ha existido durante siglos? ¿Qué sabes tú del verdadero precio del sacrificio? ¿Qué sabes tú del poder que controlas?» Elena no respondió. En su interior, sabía que la criatura no era el enemigo principal. La maldición que había corrompido a su familia era mucho más grande, mucho más profunda, pero tenía algo que la criatura no podía comprender. Elena tenía el poder de cambiarlo, el poder de enfrentarse al ciclo, a lo que sus antepasados habían hecho. No podía retroceder. No podía dejar que esa oscuridad siguiera corrompiendo su linaje. Con un gesto decidido, levantó el grimorio y comenzó a recitar las palabras del antiguo pacto, las palabras que su familia había usado para sellar la maldición. Pero esta vez, las palabras eran diferentes. No estaba invocando la criatura, no estaba buscando una forma de sacrificio, estaba buscando una manera de destruirlo, de destruir todo lo que había nacido de esa oscuridad. La criatura se lanzó hacia ella, pero Elena no se movió. Las palabras salían de su boca con una fuerza que nunca había sentido antes, como si todo su ser estuviera unido a la magia del grimorio. El aire alrededor de ella comenzó a vibrar, y la oscuridad que había envuelto el bosque comenzó a desvanecerse. En un último esfuerzo, la criatura intentó atacarla, pero un resplandor de luz se expandió desde el grimorio, iluminando el bosque con una intensidad cegadora. La criatura se desvaneció ante el poder de las palabras de Elena, desintegrándose en el aire como una sombra atrapada por la luz. El silencio volvió al bosque y la niebla comenzó a disiparse. Elena permaneció en pie, respirando profundamente, mientras veía cómo la oscuridad que había cubierto su familia comenzaba a desvanecerse. La maldición ya no estaba allí y el tejón ya no podía regresar. La lucha había terminado y Elena sabía que había hecho lo que su familia nunca pudo hacer: romper el ciclo. El aire se había calmado. La oscuridad que antes parecía vivir y moverse en el bosque ahora había desaparecido. El tejón, la criatura que había aterrorizado a su familia durante generaciones, ya no existía. Elena estaba de pie, en el mismo lugar donde todo había comenzado. El silencio que la rodeaba era profundo y denso, pero al mismo tiempo aliviador. La batalla había terminado, y con ella, el ciclo de sacrificios. Había roto la maldición, pero algo en su interior le decía que no todo estaba completamente resuelto. La luz de la luna brillaba más fuerte que nunca, iluminando el paisaje desolado. El tejón ya no acechaba en la oscuridad. La niebla que cubría el bosque se desvanecía lentamente, dejando al descubierto el camino que ella había recorrido para llegar hasta allí. No podía evitar sentir que algo todavía quedaba en el aire. Una sensación de que, aunque había vencido, la historia de su familia no podía ser borrada tan fácilmente. Los secretos que había descubierto no podían ser olvidados, y aunque la criatura había desaparecido, el precio del sacrificio aún pesaba sobre su alma. Elena miró alrededor, buscando alguna señal de lo que había dejado atrás. El bosque estaba tranquilo, sin rastro de la oscuridad que lo había envuelto. El tejón ya no estaba allí, pero había algo más, algo profundo que aún la conectaba con lo que había ocurrido. La maldición no solo había afectado a la criatura, sino también a la esencia misma de su familia. Aunque había logrado romper el ciclo, sabía que no podría escapar completamente de las huellas que esta historia había dejado en su vida. El sonido de las hojas moviéndose la hizo girar. A lo lejos, entre los árboles, vio una figura que se acercaba lentamente hacia ella. Era un hombre,
con la cabeza baja, su rostro oculto por la sombra de la noche. Cuando levantó la cabeza, Elena vio que era el mismo hombre del ático, el que había revelado la verdad detrás del tejón y la maldición. «Has hecho lo que no pudimos hacer», dijo con una voz profunda y grave, mientras se acercaba a ella. «Has roto el ciclo, pero hay algo más que debes comprender». Elena lo miró con una mezcla de confusión y desconfianza. «¿Qué más queda? ¿Qué más debo hacer?». El hombre no respondió de inmediato y en su silencio, Elena sintió una presión creciente en el aire, como si algo más estuviera a punto de suceder, algo que no podía predecir. «Romper el ciclo no significa olvidar lo que se ha hecho», continuó el hombre. «Tu familia, aunque ha sido liberada, sigue marcada por lo que hizo. El tejón era solo una parte de la maldición, pero la verdadera oscuridad estaba en la historia, en lo que fue sellado hace tantos años». Elena dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo? Pensé que todo había terminado. Pensé que había puesto fin a todo esto». El hombre la miró con una tristeza profunda, como si estuviera viendo algo que ella aún no podía comprender. «La maldición se ha roto, pero no el pasado. Lo que sucedió sigue existiendo en cada uno de ustedes, en cada miembro de tu familia. Lo que has enfrentado no es solo una batalla contra una criatura. Has luchado contra tu propia historia, y aunque hayas liberado a tu familia de la oscuridad, siempre llevarás la marca de lo que se hizo». Las palabras del hombre la dejaron sin palabras. La liberación que había sentido en su corazón se desvaneció, reemplazada por una sensación de vacío y temor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué implicaba realmente haber roto la maldición? Había pensado que su familia finalmente podría sanar, que la oscuridad del tejón se había ido para siempre, pero ahora no estaba tan segura. El peso de su historia, de lo que había sucedido, seguía presente en ella, en su linaje. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Elena con una voz temblorosa. «¿Cómo puedo continuar?». El hombre no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. Finalmente dijo: «Ahora que sabes la verdad, puedes elegir. Puedes cargar con el peso de lo que ha sucedido, o puedes dejarlo ir. Pero recuerda, la historia no desaparece solo porque se rompa el ciclo. La verdadera libertad no proviene de huir de lo que ha sido, sino de aceptarlo y avanzar». Elena cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras se asentaran en su corazón. Había roto la maldición, había enfrentado el tejón y había destruido la oscuridad que su familia había creado. Pero ahora sabía que la verdadera batalla no era contra la criatura, sino contra su propia historia. No podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía decidir cómo vivir con ello. Abrió los ojos, mirando al hombre que aún permanecía en pie frente a ella. «Gracias», dijo, su voz llena de gratitud y tristeza. «Gracias por ayudarme a ver la verdad». El hombre asintió con la cabeza. «Recuerda siempre, Elena, la historia no define tu destino. Lo que hagas con ella es lo que realmente importa». Con esas palabras, la figura del hombre comenzó a desvanecerse en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Elena permaneció en el bosque, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros, pero también una nueva sensación de libertad. El tejón había desaparecido, la maldición se había roto y su familia había sido liberada, pero la verdadera lucha había sido interna. Y Elena sabía que ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la fuerza de conocer su verdad. Mientras la niebla desaparecía y la luna brillaba en el cielo, Elena dio un paso adelante, decidida a caminar hacia un futuro que ella misma construiría. Había enfrentado lo peor de la oscuridad y ahora podía empezar a sanar, sabiendo que el ciclo finalmente se había roto, pero que la historia que la había perseguido ya no tenía poder sobre ella. El aire de la madrugada era fresco y limpio, y la luz de la luna iluminaba el camino frente a Elena. El bosque, que había sido un lugar de oscuridad y miedo, ahora parecía diferente. La niebla se disipaba, y el crujir de las ramas bajo sus pies ya no la llenaba de terror.
Cada paso que daba parecía más ligero, como si el peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse. El tejón había desaparecido, la criatura que había acechado a su familia durante generaciones, y con ella, la maldición que había definido su vida hasta ese momento. Pero, a pesar de la sensación de alivio, algo en su corazón no podía olvidar lo que había descubierto, lo que había enfrentado. Elena había roto el ciclo, había enfrentado el horror y la oscuridad que habían marcado la historia de su familia, pero también había aprendido algo más importante, que el verdadero coraje no radica en luchar contra las sombras, sino en aceptar la verdad, por más dolorosa que sea. La historia de su familia no podía ser borrada, pero ella podía escribir su propio futuro, uno que no estuviera atado al pasado. Mientras caminaba hacia la casa, el sonido de sus pasos se mezclaba con el canto lejano de los pájaros, el primer signo del amanecer. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Elena se detuvo un momento, observando el paisaje, sintiendo el peso de todo lo que había vivido. Su vida ya no sería la misma. El tejón ya no era solo una leyenda, sino una realidad que había marcado el destino de su familia. Pero ahora, Elena tenía la oportunidad de elegir. Ya no era una víctima del pacto, ni una heredera de la oscuridad. Ella era la única capaz de transformar ese destino, de crear una nueva historia, una donde la luz de la verdad brillara más que las sombras del pasado. La casa que la había acogido toda su vida ya no le parecía extraña. Ahora, cada rincón parecía lleno de recuerdos, pero también de esperanza. La batalla contra la oscuridad había terminado, pero la lucha por la verdad y la redención acababa de comenzar. Elena sabía que su camino no sería fácil, que las cicatrices del pasado seguirían allí, pero también sabía que era fuerte, que había aprendido a enfrentar sus miedos, a entender su linaje y a aceptarse a sí misma. El ciclo ha terminado, murmuró para sí misma, con una sonrisa que reflejaba tanto tristeza como alivio. Ahora soy libre. Con esas palabras, Elena cruzó la puerta de la casa, dejando atrás las sombras del tejón y la maldición de su familia. Su vida comenzaba de nuevo, y aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Ya no importaba lo que había sido. Lo único que importaba era lo que sería. La luna se despidió mientras el sol surgía, marcando el comienzo de un nuevo día. Y con él, el fin de una historia antigua y el nacimiento de una nueva.